Muy buenas noches, estimados amigos de las redes sociales, amigos y amigas. Pues esta noche lluviosa en Tijuana, y creo que en algunas partes de la República también, quisiera compartir con ustedes una reflexión breve, lo prometo que sí breve, en tres sentidos. Uno, sobre lo que es el chayote. Dos, sobre lo que es el concepto de las fake news. Y tres, los riesgos de que las fake news estén al servicio del poder fáctico. No me refiero solamente al poder político, sino al poder fáctico, a quienes gobiernan completamente un país. Me refiero al poder económico, al poder financiero, al poder comercial. Y en ese orden de ideas, pues quisiera comentarles que hay una obra muy importante de un intelectual palestino llamado Edward Said. Edward Said fue profesor de literatura estadounidense en la New York University, en Columbia, más bien en Columbia University, y es muy famoso por su contribución al entendimiento de las culturas de Medio Oriente, por este libro que escribe en 1978, que se llama El Orientalismo, y después El Imperialismo y el Orientalismo. Pero la obra de las que les quiero hablar en esta nochecita se llama Las representaciones del intelectual. En este contexto en donde estamos, digamos, presenciando el papel que están jugando en México pseudointelectuales o periodistas y algunos analistas que se hacen llamar intelectuales, me parece que era importante regresar a la obra de los clásicos, y parte de la obra de los clásicos tiene que ver con Edward Said, quien habla justamente en 1994, en este libro Las representaciones del intelectual, del papel que debe desempeñar un intelectual, del papel que representa un intelectual, y de los riesgos que existen cuando los intelectuales se venden al poder o están al servicio de las ideas dominantes, que en este caso es la que les paga. Bueno, empiezo por orden. ¿Qué es el chayote? El chayote, en sentido figurado, pues es una frutiverdura espinosita, verde, que pues es muy nutritiva, ¿no? Tiene pues multiusos, se puede preparar cocida de muchas maneras. En sentido figurado, el chayote es muy útil porque alimenta. Bueno, ¿cómo se le ha venido manejando? Cuando te alimentan de manera complementaria con dinero, estamos hablando de que este alimento no es necesariamente el alimento central de tu plato fuerte. Tu plato fuerte sería tu trabajo, pero el chayote complementa con tus nutrientes, complementa de alguna manera esa alimentación, ese ingreso que tú tienes por desarrollar algo. Pero el chayote es espinoso. A nuestros líderes de opinión, a quienes tienen acceso a micrófonos, a cámaras, a plataformas, a quienes tienen un alcance en la distribución de la información y de mensajes, se les conoce como chayoteros, porque justamente el sentido figurado que se le da al chayote es el de recibir un ingreso complementario que los alimenta, pero que así como el chayote real, ¿no?, es espinoso, este ingreso complementario también se vuelve espinoso por el hecho de que si te cachan, pierdes credibilidad. Entonces, el chayote o los riesgos del chayote implica que pierdas objetividad. Quien recibe, efectivamente, quien recibe chayote se puede volver inútil como analista porque pierde objetividad, porque está vendiendo sus ideas al servicio de quien le paga. Aquí quiero hacer una reflexión muy importante. No toda la publicidad oficial que contrata un gobierno es chayote. Recuerden ustedes que a pesar de que hay internet en muchas partes del país, no todo México es territorio con internet. Y desafortunadamente, en aquellos pueblitos del México profundo, en la sierra, en el desierto,
en las costas, pues a veces cuando no hay internet, lo que sí llega es la televisión y algunos diarios de circulación nacional. Por lo tanto, cuando el gobierno intenta dar un mensaje, pues contrata publicidad oficial para que a través de estas plataformas la gente se entera. A este proceso se le llama socialización de la información, para que la gente se entere de qué va cierta política. Entonces, no toda la información que el gobierno contrata a través de ciertas plataformas comunicativas es chayote. ¿Cuándo sí se convierte en chayote? Cuando se les da un pago complementario a ciertos líderes de opinión para que estos hablen bien de la imagen del gobierno. Entonces, el riesgo del chayote es la producción de fake news para encubrir a los gobiernos o a los poderes fácticos, poderes bancarios, poderes financieros, poderes comerciales, poderes económicos, para encubrir su imagen. Y en ese orden de ideas, al tergiversar la información, se crea una realidad paralela que es capaz de justificar asesinatos, que es capaz de justificar crímenes, que es capaz de justificar incompetencias, que es capaz de justificar corrupción. Y aquí es donde entra la obra de Edward Said con respecto a las representaciones del intelectual. Fíjense que la BBC de Londres organizaba desde 1950, bueno, todavía las organiza anualmente, generalmente en el verano en Londres, lo que se conocen como las conferencias de Reed o de Reed Lectures, en donde invita a una figura intelectual de alcance mundial a compartir reflexiones. Y en estas conferencias invitaron en el año 1993 a Edward Said, este intelectual palestino del que les hablaba al inicio de la charla. Pues justamente le hablaba, o lo invitaron para que hablara de la importancia de los intelectuales, de la importancia de la crítica, de la importancia de la generación de conocimiento y cómo el pensamiento crítico ayudaba a las sociedades a despertar y a desarrollarse. Edward Said, como palestino con nacionalidad estadounidense, decía que se sentía discriminado porque automáticamente el común de los mortales asociaba su origen palestino a terrorismo, a fanatismo, a fundamentalismo islámico, a trazo y a antiimperialismo. Prácticamente no existía en ese momento la palabra, pero decían de Edward Said que era un chairo, y que la crítica que le hacían a Edward Said es que él no reconocía que hubiera intelectuales de derecha, y le cuestionaban por qué él creía que todos los intelectuales solamente eran de izquierda, cosa que Edward Said contesta y escribe este libro que se llama Las representaciones del intelectual, que se publica en el año 1994. Y Edward Said menciona que los intelectuales tienen una labor muy importante, porque la sociedad los tiene en un peldaño muy importante, debido a que para generar conocimiento primero tienen que leer una obra vasta para construir un objeto de estudio. La obra vasta se lee para ver en qué punto de la discusión está ese objeto de estudio, cómo ha sido abordado, desde qué enfoque se le ha abordado, desde qué enfoque no se le ha abordado, y entonces sí, ahora sí tiene sentido el hecho de decir, vamos a abordar toda esta literatura porque en este punto no se ha abordado lo suficiente este objeto de estudio. Y entonces pasa rigurosamente por una revisión de cosas, se le conoce como el estado de la cuestión, para llegar justamente a justificar la importancia de ciertos temas. Entonces, la sociedad, dice Edward Said, tiene a los intelectuales en un peldaño porque son la parte pensante, son la cabeza, la inteligencia, los que trabajan el pensamiento. De ahí que las representaciones del intelectual están vinculadas siempre, ojo, y así deben permanecer, a una experiencia permanente en la sociedad, una experiencia de la cual forman parte orgánica. Representan al pobre, representan al marginado, representa al que no tiene voz, representa al que no está representado, representa idílicamente al impotente, y estas experiencias son concretas y permanentes y no pueden sobrevivir si se les transfigura y se les congela con credos, con ideologías, con declaraciones religiosas o con métodos profesionales. Es decir, lo que Edward Said intenta decir es que gracias al rigor metodológico y al acompañamiento teórico con el cual un intelectual construye conocimiento, o por lo menos se acerca a él,
hace una lectura crítica de los acontecimientos y fenómenos sociales que ocurren, de tal suerte que con el paso del tiempo la sociedad va viendo al intelectual como una especie de deidad. Y dice Edward Said, pero los intelectuales se pueden convertir en dioses que defraudan cuando se venden al poder o cuando se vuelven propagandistas de una ideología, de un credo religioso, del ateísmo, del comunismo, del capitalismo, del imperialismo, lo que sea. Un intelectual, cuando pierde su objetividad, o lo que se entienda por objetividad, cuando pierde su rigor metodológico y su honestidad, porque el intelectual se puede equivocar y se vale que se equivoque, lo que no se vale es que se convierta en un propagandista. Entonces Edward Said nos dice, se convierten en dioses que defraudan, porque pierden legitimidad, pierden el aprecio y pierden la confianza que fueron construyendo con el paso del tiempo cuando se venden al poder. Si hacemos una analogía, amigos y amigas, de lo que pasa, por ejemplo, en nuestro México, de intelectuales a los que se les dio un micrófono, a los que se les da una plataforma para que se puedan comunicar en medios tradicionales, en medios dominantes, también están incursionando ya en redes sociales, nos damos cuenta que, en efecto, hay maneras de presentar información. Una puede ser desinformando, otra puede ser subinformando y otra puede ser informando. Se espera que el análisis crítico y objetivo sea informar. Cuando se subinforma no es que se mienta, pero es que solo se da una parte parcial de la información que intenta potenciar un argumento. Cuando se desinforma, efectivamente ahí sí se dice una mentira abierta para que la gente construya una realidad alterna. Entonces, si hacemos la analogía con lo que está pasando en nuestro México, algunos pseudo intelectuales se han convertido en la actualidad en dioses que defraudan. Por ejemplo, tiene el caso ahí de Denise Dresser, que perdió un montón de confianza entre las masas, el mismo Víctor Trujillo, Leo Zuckerman, el mismo Sergio Aguayo, que ahora, bueno, se hizo famoso por escribir en el diario Reforma una columna en donde tergiversa las palabras de nuestro compañero Rafael Herrera, del programa Sin Censura con Vicente Serrano. Y cuando uno ve eso, dices, wow, pues si los intelectuales que están obligados a guardar un rigor metodológico tergiversan una nota de 1500 palabras, ¿qué se puede esperar de los que no tienen esta formación en términos metodológicos y que se suman al debate y a veces ni se sabe qué están defendiendo? En ese orden de ideas, no es cosa menor que se detenga, digamos, en este caso, Andrés Manuel López Obrador a revisar el tema del chayote, y no es tema menor que se haga o que se promueva una ley anti-chayote, porque es complicado gobernar en un país en donde va a seguir habiendo un contrapoder de la comunicación basado en las mentiras. Históricamente a los medios de la comunicación se les conoce como el cuarto poder, pero hay teóricos como Jürgen Habermas o Tomás Rhys Kappen que sostienen que no necesariamente son el cuarto poder. Manuel Castells decía que eran el primer poder, porque sobre todo la televisión era capaz de hacer de los mendigos héroes, hacer de los villanos santos y hacer de buenos políticos o de gente honorable los más sancionados y los más criticados si les creaban una imagen para distorsionárselas o para difamarlos. Y en ese orden de ideas, si tomamos en cuenta que comunicar o que gobernar también consiste en comunicar, y que la comunicación provee legitimidad, y que la legitimidad es la percepción que tiene un pueblo de alguien a ostentar autoridad, y que la utilidad de la legitimidad es que rompe las resistencias antes de que éstas se presenten, pues entonces ese contrapoder llamado televisión, ese contrapoder llamado medios de comunicación, ese contrapoder llamada subinformación o desinformación, intenta mermar la legitimidad de quien en el cargo intenta hacer cambios estructurales que están sacudiendo a los poderes fácticos, y recurren los poderes fácticos, a las fake news o
de alguna manera a la práctica del chayote para que sus voceros, que tienen micrófonos y que tienen cámaras, desarrollen estrategias de golpeteo que mermen y rompan la legitimidad de aquel que está poniendo en juego sus intereses. En ese sentido, Edward Said decía: estos intelectuales, llámense profesores, llámense analistas, llámense periodistas, estos intelectuales que se venden al poder, en este caso el poder fáctico en turno, se vuelven en dioses que defraudan. Porque cuando la gente empieza a darse cuenta de que más que hacer debate o análisis crítico, debate de las ideas o análisis crítico, se vuelven propagandistas de algo. Y al convertirse en propagandistas de algo, terminan por romper y abortar la credibilidad que les llevó años consolidar. No sé ustedes qué piensan. Espero que pues la reflexión vaya siendo de utilidad. Porque miren, por ejemplo, cuando renuncia la secretaria de la Semarnat, a raíz de que autoritariamente pide que se retrase el vuelo media hora para que ella, que iba tarde, lo alcanzara, Joaquín López Dóriga, Denise Dresser, hay una cuenta que se llama Ruido en la Red, y casi todo el bloque de periodistas de Televisa dieron por bueno que Manuel Velasco, el exgobernador del Partido Verde en Chiapas, era el elegido para sustituirla. Y entonces ellos mismos empezaron a crear toda una red de comentarios diciendo: bueno, pues la cuarta transformación va de mal en peor, miren el aliado de lujo que tienen. Si se fijan, todo iba en el sentido de descalificar a Andrés Manuel López Obrador. Y lo afirmaron. Yo me pregunto, híjole, ¿y dónde queda el rigor metodológico? ¿En dónde queda la obligación de ir a confrontar las fuentes primarias? ¿En dónde queda el no dar una noticia, el no soltar una noticia si no tienes todos los pelos de la burra en la mano, si no tienes la confirmación oficial expresa, con el riesgo de que sigas perdiendo más credibilidad? Y me parece que después cambiaron yo lo advertía desde que empecé a ver que no había nada en Presidencia de la República, que no había nada en las principales fuentes oficiales. Y yo no soy periodista, pero como académico es parte de lo que tenemos que hacer. Cuando decimos algo tenemos que probarlo, presentar la evidencia probatoria, y no había nada de evidencia probatoria. Entonces dije, me parece que esto es otro fake. Y entonces cambiaron y distorsionaron la versión y dijeron: es que debido a la presión de la misma gente de Morena y de la misma gente de izquierda y del ruido que se hizo en la red, y ante el rechazo masivo de Manuel Velasco, entonces el presidente recula y ya no se atreve a nombrarlo, porque sabe que le afectaría su legitimidad. ¿Y saben qué? Es el mismo rollo que ellos se generaron, y que pues algunas almas despistadas pues sí creyeron, porque pues finalmente lo agarran a uno de sorpresa. Pero yo por eso les vuelvo a recomendar que no crean todo lo que ven, todo lo que leen, todo lo que oyen. Cuando tengan dudas, antes de empezar a emitir comentarios que descalifiquen, vayan a la fuente primaria. Hoy que tenemos internet y que hay tanta facilidad de acercarse a las fuentes primarias, es más fácil ir, si no se alcanza a ir a las fuentes primarias, pues con la gente de más confianza, para cerciorarse antes de emitir opiniones o antes de dar respuestas o dar retweets o lo que sea, porque entonces se hace más grande la atmósfera, y esto es lo que buscan crear estas personas, puntos nodales de desinformación que merman la legitimidad de aquellos que los están incomodando, ¿no? De las posiciones que normalmente tenían muy cómodas cuando no había estos medios alternativos en donde la gente se pudiera comunicarse y se pudiera informar, para de alguna manera equilibrar pues las mentiras que tienden a decir estas personas. Entonces, no es casual pues que el chayo sí sea una variable que interviene en la producción de fake news. Las fake news no son equivocaciones, es propaganda que está destinada y dirigida a sabotear la imagen de alguien. En este caso, están molestos con el presidente López Obrador porque los está sacando de su zona de confort, porque los está llevando a que se rasguen con sus propias uñas, y esa es una de las reacciones. Y si se fijan,
le revisan que si comió costillitas o no, que si retrasa con sus vuelos o no. O sea, haga lo que haga López Obrador, vamos a tener 6 años muy interesantes de ver a estos medios históricamente chayoteros revisando con lupa cada movimiento que haga y cada movimiento que haga cualquiera de sus cercanos. Sin embargo, como dice Edward Said, ser intelectual, ser gente pensante, representa emancipación de ideologías, representa ilustración, no solamente es abstracción por abstracción, representa distanciarse de esas ideas propagandistas en aras de defender la autonomía y la inteligencia y la honestidad sobre todo. Aquí me preguntan quién resulta. Miren, cuando la gente termina por creerse, quien resulta afectada pues es la población. Lo que sí es verdad que creo que va a suceder es que esta gente que no entendió el mensaje del 1 de julio y que yo creí, de verdad dije, el 1 de julio va a ser una sacudida para estos medios chayoteros tremenda, que los va a obligar a replantearse estrategias, a mejorar sus procesos comunicativos, a hacerse más honestos. Pues no, parece que no entendieron la lección y siguen empeñados en no debatir, sino en descalificar, en agredir verbalmente, en utilizar todos sus espacios y todos sus recursos por descalificar. Y si se fijan en ese sentido, Vicente Fox no es una especie rara. Cuando uno ve a Vicente Fox y ve los tweets que pone cada 3 minutos, obsesionado con Andrés Manuel López Obrador, y vemos a Felipe Calderón obsesionado con Andrés Manuel López Obrador, es de no creerse. Hasta que entonces empieza uno a ver que en ese entorno, en ese universo, sí son representativos de los intereses a los que representaron. Son representativos porque justamente, lejos de haber entendido que la cuestión era proponer, terminan por no proponer, criticar, devastar, aunque saben que me parece que sí les pasa como a los que se están ahogando en alta mar. En lugar de relajarse, de respirar profundo, de pensar la estrategia para flotar y aprovechar una corriente que los lleve a la orilla, se esfuerzan más por patalear y por manotear, que terminan por ahogarse en su propio peso. Y eso les está literal pasando cuentas. Aquí me dicen que arriba Baja California, arriba Baja California, de verdad que les va a dar una buena lección en estas siguientes elecciones estatales a esos que siguen sin entender que la descalificación no nos lleva a ningún lado. Y miren, también quisiera hacer yo una autocrítica. No tengamos la piel tan sensible. Yo de pronto ahí veo algunos colegas de la izquierda, veo algunos colegas que históricamente son críticos del régimen, que tienen la piel muy delgada. En cuanto los critican o los cuestionan también a ellos, parece que se hubiera cometido un sacrilegio, como si nada más fuera nuestra obligación criticar a la derecha o criticar a los neoliberales o criticar a los políticos. La autocrítica y la honestidad y la sinceridad empieza por el autocuestionamiento, y me parece que eso es lo que hace el diálogo circular. Y cuando se nos critica, lejos de pensar que nos están atacando por descalificarnos, eso nos obliga a tener un reto muy importante, a emplearnos a fondo a nosotros mismos, a sacar nuestros mejores argumentos, a pensar en nuestras mejores estrategias para poder responder. Pero ojo, con la apertura de que los cuestionamientos que se nos hacen nos lleven, ¿no?, a aprender de la otra posición. Eso significa ser intelectual. Ojo, y con esto cerraría la reflexión. Ser intelectual no representa, de acuerdo con Edward Said y también de acuerdo con una postura que yo tengo, ser intelectual significa ejercitar el intelecto, revolucionar el pensamiento, salir de la zona de confort, de la comodidad, de las ideas que siempre tenemos preconcebidas. No, ser intelectual implica tener apertura para aprender, aportar conocimiento. Ser intelectual implica, y eso implica ejercitar el pensamiento, aprender y enseñar, construir dialécticamente el conocimiento.
ser honesto de pensamiento. Y en ese sentido la crítica que se nos hace contribuye justamente a ayudarnos a ejercitar para poder construir colectivamente. Entonces yo les invito a todos los que me están escuchando y les agradezco que se estén desvelando conmigo, que seamos críticos, que seamos intelectualmente honestos, que tengamos un pensamiento crítico, que no nos dejemos de ir a la primera, que cuando queramos sostener un argumento primero vayamos a las fuentes, porque de esa manera construimos una mejor sociedad. Si nos basamos en las descalificaciones, si juzgamos a priori sin tener pruebas, si condenamos sin previo juicio, y el juicio implica evaluar escenarios, evaluar fuentes, ser objetivos en la medida de lo posible, entonces nos vamos a desgastar, no vamos a llegar a ningún lado y nos vamos a ahogar, como les está pasando ahorita a los compañeros de la derecha. Mi recomendación entonces es, probemos lo que nos dicen, sometámoslo a revisión, también seamos lo suficientemente honestos para probar lo que vamos a argumentar y tratemos de aprender del otro, porque fíjense que son muy pequeños en tiempo y en espacio, y al ser tan pequeños en tiempo y en espacio, no nos da la vida para conocerlo todo, para viajarlo todo, para vivirlo todo. Por eso también necesitamos del conocimiento complementario que nos provea el otro. Entonces, en cuestión de perspectivas y enfoques, si nos movemos, si salimos de nuestra zona de confort, nos vamos a dar cuenta que vamos a aprender de lo que nos tengan que enseñar los demás. Muchísimas gracias a usted, María, le agradezco su comentario y bueno, les mando un fuerte abrazo. Si tuvieran preguntas, siéntanse por favor en la confianza de dejármelo aquí abajito y con muchísimo gusto estaré interactuando con ustedes. Gracias por desvelarse y pues seguimos en contacto.